confirma suspensión de clases en escuelas públicas y Sindicato de Maestros convoca a marcha pacífica para este jueves del Obelisco al Congreso. Menores que resultaron heridas luego del desplome de un techo en una escuela en Chiquimula salen de cuidados intensivos. Médico comparte actualización de su estado de salud. Lluvias, fuertes vientos y granizo empiezan a provocar problemas en Quiché. Techos de viviendas se han destruido y personas deben buscar refugio. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Hoy 3 de mayo, miércoles, ya nos encontramos a la mitad de la semana y mucha información de carácter nacional e internacional que compartir con usted. Con mucho gusto les saluda Pamela Valdés, así que de inmediato iniciamos con las noticias. Y como ya le comentábamos, en el sector público las clases se han interrumpido luego de que el magisterio sindicalizado de Joviel Acevedo se declarara en asamblea permanente. Además, se prevé una manifestación para este jueves 4 de mayo. La suspensión de clases en varias escuelas del país comenzó este miércoles 3 de mayo, luego que los maestros del sector público, que son parte del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, dirigido por Joviel Acevedo, se declararon en asamblea permanente y el cual estará de forma indefinida. Además, se ha convocado a una nueva manifestación magisterial para este jueves 4 de mayo, que estaría empezando en el Obelisco y finalizaría en el Congreso de la República y Casa Presidencial, por lo que la Policía Municipal de Tránsito ha pedido considerar rutas alternas. Esta manifestación saldrá del Obelisco, recorrerá la avenida Reforma pasando por el Ministerio de Educación, posteriormente sobre la ruta 6 de la zona 4 tomará la séptima avenida pasando a la Plaza de la República hacia el área del Centro Cívico. Desde ese sector se conectarán sobre el Paseo de la Sexta, un grupo virará en la 11 calle hacia el Congreso de la República y otro grupo se dirigirá hacia la Casa Presidencial. Se recomienda la utilización de las vías alternas en el sector del Boulevard Los Próceres, tramo hacia Vistahermosa, desde ese sector hacia el Boulevard Rafael Andívar y posteriormente al Boulevard Austríaco hacia la Calzada La Paz. También pueden tomar el sector de la Diagonal 6 para trasladarse de zona 10 a zona 9 y también pueden hacer uso del sector de la Calzada Atanasio Tzul, el área de la Avenida La Castellana, Avenida Bolívar y en caso extremo el sector del Periférico para evitar pasar entre los sectores de las zonas 9, 10, 4 y 1 con la finalidad de evitarse atrasos en cuanto a su lugar de destino. Asimismo, la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala confirma que estará dando apoyo a los automovilistas afectados y es posible que la manifestación esté llegando al centro de la ciudad entre el horario de las 10:30 y 11 de la mañana. El comité de Quetzaltenango del Sindicato de Maestros también dirigió una carta al director departamental de Educación, Francisco Huinac, en la que convocan a los maestros a esta caminata pacífica para derogar la iniciativa de Ley 5563, propuesta por algunos diputados que según ellos viene a perjudicar grandemente al Magisterio Nacional. La iniciativa 5563 son reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, la cual incrementa los montos para jubilados del Estado, pero el sindicato asegura que eso les perjudicaría, por lo que proponen y exigen al Congreso y al Ejecutivo aprobar de urgencia la iniciativa de Ley 4820, donde se establece quién es el encargado de velar por la pensión. De lo contrario, aseguran que hacen responsables al Ejecutivo de la pérdida de la jubilación de los maestros. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Este miércoles se cumplen 16 días desde la toma del Instituto Técnico Industrial en Mazatenango. Padres de familia y estudiantes denuncian la falta de interés de las autoridades por resolver sus demandas. Las instalaciones continuarán cerradas hasta que se garantice el regreso de los estudiantes y se modifique el proyecto de ley. El 17 de abril, los estudiantes tomaron las instalaciones del centro educativo en rechazo a la iniciativa del Congreso que busca brindar autonomía. Denuncian que buscan privatizar la educación a través de esta propuesta. Queremos llegar a ese acuerdo de un regreso a clases, porque principalmente sabemos el afecto que estas circunstancias tienen, pero nosotros vemos que no hay un compromiso de parte de las autoridades competentes en buscarnos esa solución, darnos esas respuestas, y nosotros no podemos, nos sentimos vulnerables a un regreso a clases
sin estas condiciones que nosotros planteamos. Hoy se tenía previsto una mesa de diálogo entre autoridades educativas, estudiantes y padres de familia para liberar el centro educativo. Sin embargo, representantes del Ministerio de Educación no se presentaron, por lo que las instalaciones seguirán cerradas. El único recurso para que se cumplan las peticiones de los jóvenes y que sean escuchados es una mesa de diálogo. Por lo tanto, la huelga no se levantará porque han existido denuncias que no se han escuchado, se han engavetado. Hay pruebas de algunos delitos. Los estudiantes denunciaron intimidaciones y amenazas de parte de quienes consideran buscan privatizar la educación. Desde Suchitepeques, Marvin Tunches, Noticiero Guatevisión. Existe un gran número de mujeres de más de 65 años que no tuvieron la posibilidad de aprender a leer de niñas. Sin embargo, las decenas de mujeres en Olintepeque, Quetzaltenango, no desaprovecharon la oportunidad para aprender a leer y escribir a los 70 años. En Olintepeque, Quetzaltenango, hay un grupo de mujeres que comparten una misma realidad. En su niñez, sus padres las obligaron a trabajar o nunca les permitieron ir a la escuela. Luego formaron una familia, dejando en manos del esposo la gestión administrativa de la economía familiar y, en algunos casos, las relaciones sociales. Sin embargo, rompieron la tradición y buscaron a su avanzada edad la oportunidad para leer y escribir. Es necesario pues que llegamos a saber cómo se llaman las letras, la M, la N. Eso es lo que uno necesita todavía. Sí, lo tuve que platicar con mi familia para que pudiera venir y poder aprender, ¿va? Y más que todo es desempeño a mí misma, ¿va? Porque de mí depende de mi interés que yo tenga, es a lo que yo llegue, ¿va? Pues es interesante ver algunas señoras que vienen con ese ánimo de aprender, ¿verdad? Aunque es un poco dificultoso para ellos porque a veces vienen con sus niños y se distraen un poco, pero yo veo que sí han avanzado mucho en cuestión de aprender las vocales, las consonantes y así mismo las palabras. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. El 24 de abril, 10 niñas de la escuela Juan Manuel Aguirre en Chiquimula resultaron heridas luego que el techo de un edificio vecino les cayera encima mientras recibían clases. 2 niñas habían sido trasladadas desde Chiquimula al Hospital General San Juan de Dios, pero es Andrea Domínguez quien está en el lugar y nos da los detalles sobre su estado de salud. Andrea, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Este día el Hospital General San Juan de Dios dio a conocer los detalles del estado de salud de Cataleya y Alma, 2 niñas que fueron trasladadas desde el hospital de Chiquimula luego de la tragedia que ocurrió en la escuela mientras ellas se encontraban estudiando y un techo vecino les cayó encima. Llegaron hasta la pediatría de la emergencia en estado crítico, pero este día se ha dado a conocer cuál es su estado de salud luego de que incluso una de ellas fuera intervenida quirúrgicamente. Para ello me acompaña el jefe de la pediatría, Juan Carlos Reyes, que nos pueda comentar. Buenas tardes, sí, pues como bien se dijo, las nenas fueron referidas del hospital de Chiquimula en estado crítico, ingresaron con nosotros a cuidado intensivo, donde se les dio todo el manejo que ahí se requiere, con ventilación mecánica, soluciones, medicamentos especiales, y fueron llevadas a la operación una de las nenas porque era necesario hacer una operación neuroquirúrgica. Gracias a los equipos de trabajo de neurocirugía, intensivo y emergencia, pues las niñas ya están, digamos, salieron de esa fase crítica aguda del cuidado intensivo y ya se encuentran en un área de encamamiento mucho más estables y esperando pues que evolucionen satisfactoriamente y hacerles unos últimos análisis. Doctor, Cataleya fue la niña que fue intervenida quirúrgicamente. ¿Qué tipo de cirugía es la que se le hace a ella? Pero también, ¿cuál es el seguimiento que van a tener estas pequeñas considerando que les cae una estructura de metal encima y tienen apenas 5 años? Pues lo que se realizó fue un levantamiento óseo, ¿verdad? Lo que significaba que su huesito estaba un poquito pues hundido. Se les entraron los neurocirujanos y lo que hicieron fue levantar ese hueso para evitar el daño al cerebro. El pronóstico pues hay que seguirlo evaluando, hay que seguirlas chequeando y hay que ver más o menos en 6 meses, 1 año, cómo se encuentra su desarrollo neurológico para poder ir ya
pues esclareciendo más cómo quedaron después de todo este problema. El Ministerio de Salud también ha dado a conocer que otras 2 niñas que se encontraban en estado crítico en el hospital de Chiquimula también ya han sido dadas de alta y se encuentran recuperándose satisfactoriamente. Hay que señalar que cuando el techo de esta escuela colapsa el pasado 24, en total fueron 10 niñas las que tuvieron que ser trasladadas al hospital. De ellas, lamentablemente, una pequeña ya falleció y ahora también el Ministerio Público se encuentra realizando una investigación para esclarecer a los culpables de esta tragedia, pero sobre todo también aquellos padres que se encuentran pidiendo justicia, pues estas niñas de tan solo 5 años se encontraban estudiando mientras ocurrió esta tragedia. Con imágenes de María José Bonilla, retorno a los estudios, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Todo lo que te mueve. Toyota Rush, una SUV familiar con capacidad para 7 pasajeros. PBX 1705, Cofiño Style. En noticias del mundo, los ataques israelíes dejaron al menos un muerto y 5 heridos en la franja de Gaza. La escalada se desencadenó tras la muerte de Khadr Adnan, un alto responsable del movimiento palestino Yihad Islámica que estaba en huelga de hambre desde el 5 de febrero en una prisión israelí. Su viuda había pedido que no se derramara sangre por la muerte de su esposo, pero grupos armados en Gaza lanzaron un centenar de cohetes hacia Israel. Los equipos de emergencia informaron que 3 personas resultaron heridas y el ejército de Israel respondió con bombardeos sobre Gaza que provocaron un muerto y 5 heridos, según el Ministerio de Salud de este territorio palestino. Las Fuerzas Armadas israelíes comunicaron que los ataques apuntaron a un campo de entrenamiento, un depósito de armas y un túnel subterráneo de Hamas, al que responsabilizan de todas las actividades terroristas cometidas en Gaza. Tragedia en la capital de Serbia. 8 estudiantes y el guardia de seguridad de una escuela primaria de Belgrado murieron baleados por un alumno que fue detenido. Otros 6 estudiantes y su profesora resultaron heridos y fueron hospitalizados. La policía informó que el sospechoso del ataque es un estudiante de 13 años detenido en el patio de la escuela. Según las autoridades, llegó a la escuela con un revólver 9 milímetros, 4 de menor calibre y 4 cócteles Molotov en su mochila. El adolescente abrió fuego al entrar a la escuela, matando primero al guardia y a 3 estudiantes que estaban en los corredores antes de entrar en un aula de historia. Según la policía, el adolescente planeó el tiroteo durante un mes e hizo una lista de niños a quienes planeaba matar. El padre del sospechoso propietario de las armas utilizadas fue arrestado. La policía allanó la casa de Jair Bolsonaro en Brasilia y confiscó su celular. Así lo confirmó este miércoles el expresidente brasileño, mientras se desarrolla una investigación sobre acusaciones de que falsificó su certificado de vacunación contra el coronavirus. Sin mencionar a Bolsonaro, la Policía Federal explicó en un comunicado que había realizado un total de 16 allanamientos en Brasilia y Río de Janeiro dirigidos contra una asociación criminal sospechosa de insertar datos falsos de vacunación en los sistemas públicos de salud, y agregó que la supuesta falsificación permitió a personas emitir los respectivos certificados de vacunación y utilizarlos para eludir las actuales restricciones sanitarias impuestas por las autoridades públicas. Una persona murió y 3 resultaron heridas en la ciudad de Atlanta, al sur de Estados Unidos, este miércoles. De acuerdo a medios locales, el incidente ocurrió dentro de instalaciones del Northeast Hospital, cuando un hombre armado disparó en el interior de un edificio. Las autoridades publicaron una foto del sospechoso. Este año en Estados Unidos ha habido más de 180 tiroteos masivos en los que 4 o más personas han resultado heridas o asesinadas. Con más armas que habitantes, el país norteamericano tiene la tasa más alta relacionada con muertes por arma de fuego en comparación con otros países desarrollados.
Llegó la hora de procurar justicia por el asesinato de 5 hondureños, incluidos un niño de 9 años en Texas, Estados Unidos. El presunto responsable fue capturado tras 4 días de exhaustiva búsqueda y gracias a información de la comunidad. Más de 250 agentes con apoyo equino y canino mantuvieron por 4 días una exhaustiva búsqueda para dar con el paradero de Francisco Oropeza, presunto responsable de la masacre de 5 personas, entre ellos Daniel Enrique Lazo, de 9 años. Lo atraparon escondido en un armario debajo de la ropa sucia. Efectivamente hicieron el arresto, no está herido. A su paradero, a media hora de Cleveland, en donde se registró la masacre, se llegó gracias a información por la que se ofrecieron hasta $80,000. La información sobre la ubicación del sospechoso llegó a través de la línea de información del FBI y solo queremos agradecer a la persona que tuvo el coraje y la valentía de llamar para ubicar al sospechoso. El dinero irá a la persona que llamó para dar la pista a través de los canales apropiados. Francisco Oropeza, con antecedentes por deportación en 4 ocasiones, por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas y según información de medios locales por violencia intrafamiliar, enfrenta ahora 5 cargos por asesinato y fianza de $5 millones. También fue arrestada la esposa de Oropeza, Divimara Lamar Nava, de 53 años, a quien se le acusa de obstrucción a la justicia, delito que es considerado como grave. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Todo lo que te mueve. Toyota Rush, una SUV familiar con capacidad para 7 pasajeros. PBX 1705, Cofiño Style. Una menor quedó bajo un vehículo al ser atropellada junto a su madre y hermana en Carchalta, Verapaz. Accidentes de tránsito van al alza en ese departamento. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más información y vamos ahora a tema electoral. Este 3 de mayo, la misión de observación electoral presentó su tercer informe al cumplirse un mes de la campaña electoral por las elecciones generales en nuestro país. En él se compararon los cambios al marco normativo electoral y se evaluó la transparencia y publicidad del Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo con el informe, entre marzo y abril ha habido un aumento de la conflictividad en el país. Asimismo, la misión analizó incidentes de violencia y conflictividad reportados de enero al 15 de abril de 2023. En ese periodo se conocieron 16 hechos de violencia electoral y 12 incidentes de conflicto electoral en Guatemala, de los que lograron documentar un asesinato, 2 intentos de asesinato, 4 destrucciones de bienes materiales, 4 ataques verbales y 5 amenazas. Como ya le dábamos a conocer, Prensa Libre publicó ayer la primera encuesta libre que reveló que Carlos Pineda y Sandra Torres encabezan la intención de voto presidencial. Y hoy se publicaron datos sobre el fenómeno del antivoto. Para darnos más detalles y cómo puede usted encontrar este contenido en nuestras plataformas digitales, nos enlazamos con el periodista Otto Ángel. Muy buenas tardes, Otto, ¿qué tal estás? Hola Pamela, un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Pues sí, como lo planteabas, a ver, primero de entrada la encuesta libre de Prodatos para Guatevisión y Prensa Libre sigue generando pues muchísimos comentarios, muchísima discusión en las redes sociales después de esta revelación de que Carlos Pineda encabeza la preferencia del voto entre el 13 de abril y el 24 de abril, es decir, hace tan solo unas semanas, aunque hay que esperar cómo va resolviéndose pues todos estos datos y la preferencia electoral y lo que nos falta de campaña. Lo cierto es que uno de los temas más importantes que se han tocado en estos días tienen que ver, o en este día en particular, tienen que ver con la preferencia o cómo la gente ve a los candidatos de acuerdo a sus gustos y sus preferencias. En particular, este tema del antivoto, es decir, cuando se le preguntó a los candidatos, cuando Prodatos busca la percepción de la gente respecto a los candidatos sobre quiénes simpatizan o sobre quiénes se sienten inclinados a votar y quiénes no, por quienes nunca votarían, la lista la encabezan 3 en particular,
que tienen conocimiento universal, es decir, que más del 90% de la población los conocen. En primer lugar, Sandra Torres Casanova, ex primera dama en la administración de Álvaro Colom, que la conoce más o menos el 95-99% de la población porque ya ha participado en otras elecciones, tiene un alto nivel de rechazo y esto se ve en ese antivoto, es decir, casi el 90-80% de las personas cuando se les consulta si votarían por ella dicen que no votarían por ella, aunque hay un grupo que es el 20%, como lo vimos en la encuesta, que dice estar dispuesto a votar por la señora Torres. En segundo lugar, en ese nivel de antivoto o alto nivel de antivoto está Samuel Morales, conocido mejor como Sammy Morales, hermano del expresidente Jimmy Morales, quien fue una figura preponderante en la administración del Frente de Convergencia Nacional en el periodo 2016-2020. Y luego, en tercer lugar, de quienes las personas dicen que nunca votarían por ella, sorprende que es Suri Ríos, que encabeza la coalición Valor Unionista, que además de tener un alto nivel de conocimiento público, también tiene un alto nivel de desagrado de la población que dicen no votar por ella nunca. Por el contrario, quien encabeza las preferencias electorales, por lo menos hasta ahora, que es el señor Carlos Pineda, tiene un fenómeno muy particular. La mitad de la población dice conocerlo y de esa mitad de la población, de ese 50%, entre el 25 y 30% dice estar por lo menos alineado o simpatizar con su propuesta al punto de estar dispuesto a votar por él, y eso es lo que lo tiene en las preferencias electorales. Para tener muchos más detalles de estos números y una explicación mucho más concisa y clara de cuál es este juego del antivoto, de las preferencias y por quién nunca votaría la población, pues puede ir a la página de Prensa Libre, www.prensalibre.com, la página principal, la primera nota que usted va a ver en esa página web, la de mayor consulta y referencia en el país, va a estar esa nota para que usted pueda tener pues todos estos datos y pueda poder formarse una mejor opinión de cara a las elecciones que van a ser el 25 de junio. Gracias, Soto, por compartir con nosotros esta información y desde luego que les estaremos ampliando esta información también en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión a las 9 de la noche con María Luisa Gómez y Alberto Toro. Gracias, Soto. Continuamos con otros temas porque el 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa en Guatemala. Organizaciones señalan incremento de acciones y amenazas contra periodistas. La Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, emitió un comunicado en el que señala la necesidad de un ejercicio periodístico libre para que sea posible vivir en democracia. Sin libertad de expresión, la sociedad sufrirá las consecuencias, advierte el comunicado de la APG, en el que señala un clima de criminalización a periodistas y medios, censura, restricciones al libre acceso a la información, así como señalamientos y agresividad de parte de políticos y funcionarios públicos ante la crítica y el ejercicio del periodismo independiente. Aparte, el Observatorio de Periodistas emitió un reporte en el que contabilizó 51 ataques y limitaciones a la prensa durante los primeros 4 meses de 2023. El informe detalla que durante la administración de Alejandro Yamatei como presidente de la República se registraron 453 casos contra la prensa en 2020, 135 en 2021 y 117 en 2022. Cambiamos de tema. Un incendio se registró en la 9ª Avenida y 17 Calle de la Zona 1, Guatemala. Varios elementos de los bomberos voluntarios se trasladaron al lugar del siniestro luego de que vecinos alertaran a los cuerpos de socorro de las llamas. Bomberos informaron que se utilizaron alrededor de los 2.200 galones de agua en diferentes puntos del lugar para contener el fuego. Agregaron que se removió todo el material quemado, consistente en madera, cartón, ropa, plástico, para apagar en su totalidad el fuego. Además, se atendió al propietario con crisis nerviosa. En horas de la tarde, cuerpos de socorro sofocaron las llamas de un camión que prendió en llamas en el kilómetro 24 de la ruta interamericana en los carriles que conducen hacia el occidente. Los tripulantes lograron salir ilesos del siniestro y solamente se reportaron daños materiales, puesto que el camión fue consumido en su totalidad.
En otra noticia similar, bomberos voluntarios informaron que un camión que trasladaba cilindros de gas propano se accidentó y cayó a un barranco en el kilómetro 28 de la ruta a Santa Elena Varillas, Villacanales. Testigos indicaron que el camión se conducía a alta velocidad sobre la cinta asfáltica, por lo que hizo que perdiera el control y cayera en la hondonada. Según los socorristas, los ocupantes del transporte sufrieron crisis nerviosa y fueron atendidos en el lugar del percance. En otros temas, varios camiones de transporte pesado han sido multados en la autopista Palines-Cuintla debido a que el transporte de 6 ejes ya no puede circular en la autopista. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil ya ha emitido varias infracciones de 500 quetzales a los conductores que estén conduciendo en el lugar. A raíz de que el peaje ya no se encuentra en la autopista, el transporte pesado de 6 ejes ya no puede circular y deberán de conducirse en la antigua carretera. De lo contrario, se les multará. El aumento de accidentes de tránsito han sido considerables en Alta Verapaz. Dentro de los heridos se han visto involucrados menores de edad, como el último caso registrado donde una menor quedó bajo un vehículo al ser atropellada junto a su madre y hermana en Carchá, Alta Verapaz. Vea usted. El hospital de Cobán ha registrado un aumento de casos en donde menores de edad han sido víctimas de accidentes de tránsito. La mayoría es por usar vehículos de 2 ruedas y varios tripulantes o pilotos bajo efectos de licor. Se han evaluado un aumento de accidentes principalmente en motocicleta, ¿verdad? Entonces, recomendarles, aprovechando este espacio, a toda la población y a las autoridades municipales para tomar en cuenta estas consideraciones y tomar acciones, ¿verdad?, para poder reducir estos riesgos en toda la población. El último caso fue el de una madre y sus 2 hijas que fueron arrolladas por un vehículo en Bancab de San Pedro Carchá. La menor quedó debajo del vehículo, por lo que ingresó al hospital de Cobán. Suscitó ese incidente en el municipio de San Pedro Carchá. Después del acto sucedido, pues ingresaron al hospital la madre junto a sus 2 hijos, quienes tanto a la madre como al bebé pues se le dio egreso el mismo día con diagnósticos de contusiones, laceraciones. En el caso de la nena de 3 años, que sí fue ingresada en este centro asistencial con diagnóstico de trauma craneoencefálico, estuvo aquí internada aproximadamente 3 días. Así también la salubrista hace el llamado a los padres a estar pendientes de sus hijos. Para Guatevisión, Elio Nuila. Qué lamentable esta noticia. Y bueno, en otros temas, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ejecutaron más de 50 allanamientos en varias partes del país. El objetivo era localizar bandas que se encargan de extorsionar. En la siguiente nota le damos los detalles. Personal del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectuaron al menos 80 allanamientos en varios puntos del país en busca de objetos ilícitos y personas con orden de captura por diversos casos que se investigan. El área de comunicación del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil indicaron que se capturaron a 5 personas que están vinculados en casos de extorsión. Durante las diligencias se identificaron que los capturados extorsionaban a camiones repartidores de productos a quienes le exigían 4,000 quetzales semanales desde abril de 2022. Agregaron que hasta la fecha han depositado la cantidad de 390,000 quetzales. 2 mujeres de 22 años, 27, un hombre de 32 y una mujer de 66 años de edad. Cabe resaltar que según las investigaciones, estas personas prestaban sus números de cuentas bancarias para recibir depósitos producto de extorsión que realizaban a una empresa de bebidas gaseosas, recibiendo un aproximado de 4,000 quetzales quincenales. La investigación permitió dar con estas personas, realizar las gestiones de ley correspondientes y ponerlas a disposición del juez competente. Cabe resaltar que todos están sindicados del delito de extorsión. Monroy agregó que también se han realizado allanamientos en San Marcos, donde hubo 3 capturas y 2 armas incautadas. En Catarina, San Marcos, se capturó a Welfer de 38 años por el delito de violación. En el caserío Madronales, La Blanca, en San Marcos, se capturó a Hermí de 55 años por tener de manera ilegal una revólver. En Eco, San Marcos, se capturó a un hombre de 25 años ya que se le localizó una arma de fuego hechiza. Por último, en un inmueble en La Blanca, San Marcos, se localizaron 4 celulares y 2 tolvas, las cuales servirán para fortalecer investigaciones por temas de extorsiones. Reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera.
En otros temas judiciales y de política, el Juzgado Séptimo Penal giró orden de captura en contra de la exfiscal general Telma Aldana, el exjefe de la FESI Juan Francisco Sandoval y la exjueza Erika Aifán por haber aplicado decisiones irregulares en el caso Fénix, en el que se investigó por la Fiscalía Especial contra la Impunidad un desfalco de 350 millones de quetzales en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por una estructura que dirigió Gustavo Herrera. Se conoció que a Aldana se le giró orden de aprehensión por asociación ilícita, extorsión, falsedad ideológica, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la Constitución. En el caso de Sandoval se le busca detener en este caso por asociación ilícita, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. El juzgado avaló detener a Aifán por asociación ilícita, usurpación de funciones, falsedad ideológica, abuso de autoridad y prevaricato. La Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó el sobreseimiento o cierre del caso Plazas Fantasma, que implicó a 59 personas, entre ellas exdiputados del Congreso de la República. Este miércoles se conoció que la apelación en contra de la resolución de la jueza de mayor riesgo A, Claudette Domínguez, quien decidió clausurar el caso a beneficio de los exdiputados en septiembre de 2022, fue rechazada y quedó firme el sobreseimiento. La investigación del MP y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, estableció que durante el periodo de la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014-2015 se contrató a personas sin que llegaran a trabajar al Congreso, pero cobraron salarios de entre 15,000 quetzales y 20,000 quetzales. Incluso algunas personas solo tenían de escolaridad de nivel diversificado. Con su traje formal negro y mostrándose sereno, José Rubén Zamora, propietario del periódico, este miércoles a las 9:30 horas se sentó a declarar frente a los 3 jueces del Tribunal Octavo de Sentencia Penal. Es acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. La oportunidad de declarar ha sido para desvanecer las acusaciones de chantajear a Ronald García Navarijo, con quien forjó una amistad, pero fue él quien grabó conversaciones en 2022 y lo delató ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. En la sesión le cuestionaron a Zamora la procedencia de los 300,000 quetzales que pidió a García Navarijo ingresar a la banca nacional. Zamora se apegó a la coartada de la venta de una pintura del artista Elmar Rojas. Lluvias, fuertes vientos y granizo empiezan a provocar problemas en Quiché. Techos de viviendas se han destruido y personas deben buscar. Ya estamos de regreso y vamos ahora a temas relacionados con el clima, porque lluvias, fuertes vientos y granizo empiezan a provocar problemas en los municipios de Quiché, donde se reportan varias personas autoalbergadas y techos de viviendas destruidos por los fuertes vientos. Las lluvias que se han registrado en los últimos días en Quiché empiezan a provocar daños en viviendas, carreteras y cultivos del departamento. Uno de los municipios más afectados fue Joyabaj. Los fuertes vientos se llevaron los techos de algunas viviendas, mientras las autoridades de la Conred reportaron varias personas autoalbergadas. De Joyabaj, específicamente en el caserío Chevalanguac de este municipio, donde se ha registrado la afectación a 3 viviendas con daño moderado, lo que a su vez afecta a 3 familias, un total de 15 personas que han sido afectadas, evacuadas y autoalbergadas. La Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres ha desarrollado las actividades correspondientes para... En Chinique cayó una fuerte lluvia acompañada de granizo, lo que provocó que se derribaran galeras y se pudiera observar los terrenos cubiertos de granizo. Las lluvias se han hecho presentes en la mayoría de los municipios de Quiché. El día de hoy se ha reportado lluvias en los municipios de Santa Cruz del Quiché, San Pedro Jocopilas, Caniá, Patzité, Chichicastenango, el área norte, Zacapulas, básicamente la mayor cantidad de municipios del departamento. Las autoridades monitorean las carreteras ante cualquier derrumbe que se pudiera registrar. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero.
Las lluvias de las últimas 24 horas han causado daños en varios departamentos del país. Sin embargo, hasta ahora los que más daños han presentado por los fuertes vientos han sido Petén y Alta Verapaz. En Petén, la Conred reportó daños en viviendas del caserío Poza del Macho, afectadas por fuertes vientos, al igual que en el caserío La Llorona, municipio de La Libertad. Mientras que en Alta Verapaz también se reportó viviendas con daños a causa de lluvias, fuertes vientos y caída de granizo en los caseríos Setsol 1 y Setsol 2 del municipio de Caabón. La Delegación Departamental de Conred en Zacatepeques dio a conocer varias emergencias por lluvias que se registraron ayer en Antigua Guatemala y algunos municipios del departamento. En Antigua Guatemala, la Alameda, el Calvario, un árbol y un poste de tendido eléctrico cayeron la tarde del martes en Antigua Guatemala, obstaculizando las vías ayer por la tarde y durante el día de hoy en el Cerro de la Cruz, y en Panorama también cayeron árboles. El día de ayer, debido a las lluvias que se presentaron en horas de la tarde, fueron atendidas algunas emergencias en Antigua Guatemala, específicamente frente a Iglesia del Calvario, donde se dio el colapso de un árbol de grandes magnitudes y el cual pues también afectó poste de alumbrado público. Asimismo, también fueron atendidos varios incidentes en otros municipios como Santa Lucía y Milpas Altas, con el colapso de un árbol sobre un carril en el kilómetro 34.5, Cuesta Las Cañas, ruta nacional número 10, asimismo en San Lucas, Zacatepeques, hacia la aldea Chicamán, mismos pues fueron atendidos siempre por personal municipal. También se dio el descenso del material piroclástico Volcán de Fuego, donde se mantuvo comunicación y monitoreo con las comunidades aledañas al complejo volcánico, donde pues también mantenemos monitoreo constante de dicha actividad. Damos un giro a la información porque luego de que el 1 de mayo la autopista Palín-Escuintla pasara a manos del Estado y se eliminara el peaje, las dependencias del Ministerio de Comunicaciones ya no llevarán un conteo de vehículos que transitan en promedio diario anual en este tramo carretero. En el Acuerdo Ministerial 438-2023 del Ministerio de Comunicaciones se establece que junto a Provial, la Dirección General de Caminos y la Dirección General de Transportes tendrán a su cargo el control de la autopista Palín-Escuintla y el cumplimiento de las regulaciones. Marco López, vocero de Provial, dijo que ellos no harán el conteo de vehículos, pues sus brigadas están dedicadas específicamente a regular el tránsito y de momento a informar a los conductores, sobre todo a los de carga pesada, cuáles son las nuevas restricciones. La falta de conteo de vehículos que transitan por la autopista no solo representa un control estadístico, sino que aportaba información de valor para la toma de decisiones en materia de mantenimiento y para tener un mejor parámetro de las condiciones de la vía, por lo que la falta de registro de volumen del tráfico tendrá repercusiones adversas. Para Fundesa, esa es información valiosa que se perderá. Su investigador Jorge Benavides mencionó que se perderá el volumen de vehículos que circulan por el tramo, su distribución según horarios y sus cualidades de acuerdo al peso, dimensiones y tipo de vehículo. Agregó que esto impactará negativamente en cuanto al cálculo de horas pico, velocidad promedio, capacidad del tramo, necesidad de ampliaciones, seguridad vial y trabajos complementarios. Según Benavides, para llevar a cabo la planificación del mantenimiento de la red vial, es necesario tener un registro continuo de la calidad del pavimento, así como del volumen de tránsito y el tipo de automotores que está utilizando cada uno de los tramos. Asimismo, indicó que al estar a cargo de la Dirección General de Caminos, la administración de la autopista, se vuelve también su responsabilidad el registro del volumen de tránsito. Con información de Agustín Ortiz para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. En CFS queremos felicitar a todas las madres por el amor y la protección que nos brindan día con día. Recuerda que la mejor experiencia de amor es la de mamá. Presenta. Y es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. Ante la suspensión de clases que comenzó este 3 de mayo porque maestros del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala se declararan en asamblea permanente, nuestro televidente Fernando nos envió el mensaje que dice: los maestros solo piensan en el dinero, solo ven la forma de sacarnos dinero a los padres de familia. Se llevan a los niños al cine, a excursión, que habrá kermés y hay que darles dinero a los niños para tostadas, tacos, juegos, entre otras cosas. A los maestros no les interesa formar líderes, nos escribió.
siempre en el mismo tema, nuestro televidente Alfonso nos envió el mensaje que leemos a continuación. Aquí en Guatemala la educación no importa, está por los suelos. El nivel educativo es uno de los peores del mundo. Aquí el empleado es mejor pagado y es el maestro. Labora 5 horas al día, tiene 3 meses de vacaciones y tiene todos los bonos habidos. Así las cosas, nos escribió. Así que, ¿qué piensa usted? Puede enviarnos sus comentarios a nuestro WhatsApp de Guaterreport al 4003-3859. Felicidades a todas esas madres que brindan cariño, seguridad, amor y principalmente protección a todas sus familias. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. Amatitlán celebra el Día de la Cruz con cuetillos, juegos, oraciones y la tradicional procesión acuática. Este día también es conocido como el Día del Albañil. Con esta información ponemos punto y final a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde con más información. Nos despedimos con esta nota curiosa. El trabajo de espantar gaviotas vestido con una botarga ha traído a una multitud de solicitantes de todo el mundo a un zoológico del Reino Unido. Más de 250 personas de lugares tan lejanas como Australia, Estados Unidos e incluso Ucrania han solicitado el puesto en el zoológico de Blackpool, que paga aproximadamente $12 la hora. Y para demostrar que no solo están improvisando, los solicitantes al empleo de botarga han enviado videos de ellos mismos disfrazados de pájaros para mostrar su talento para el trabajo. Mi nombre es Pamela Valdés, que tenga la mejor de las noches.